a raíz de estas nuevas topografías, hay un fotógrafo, el primero que hizo este tipo de trabajo a color, que es Stephen Short, magnífico fotógrafo, que bueno, sigue vivo, tiene Instagram, lo podéis seguir, es fantástico, y es el único que en esta exposición tuvo un trabajo a color. Las fotos de Stephen Short en su día parecían anodinas, parecían sin sentido. No los, vamos a decir, contemporáneos de Stephen Short, finales de los 70, principios de los 80, pensaban que estas fotografías no tendrían el recorrido ni la fuerza de otras, porque no tenían nada extraordinario, pero ahí estaba su fuerza. Documentar el mundo hablando de cómo el hombre estaba sustituyendo a la naturaleza por su propia mano, y lo hacía de forma inmisericordia con el espacio que le tocaba vivir. Y si veis estas fotos de los años 70, que son fotos muy simples, placas, algunas de 8 por 10 pulgadas, fantásticas, con un color magnífico, realmente documentan cómo era Estados Unidos en los 70 y en los 80, con una fidelidad en las sensaciones y en la atmósfera que es imposible de repetir. Una fotografía, después de estudiar mucho y después intentar buscar los entresijos de lo que hay dentro, no es importante por el tema que refleja. Yo creo que la mejor literatura del siglo XX, no sé, Cortázar, Joyce, Rufo, no tiene una historia. Si veis, tú lees Joyce, el Ulises, o lees Rayuela, no hay un argumento claro, simplemente está todo tan bien escrito que merece la pena ser leído. Pues aquí ocurre que el tema se difumina en la atmósfera, y lo que interesa es documentar y dejar testimonio de cómo es esa época y ese momento que el fotógrafo tiene que fotografiar. No va a lo extraordinario, como ocurría con esa idea tanto romántica que había en las fotos de Ansel Adams, sino a lo ordinario. A lo ordinario me refiero a lo pequeño. De esta forma, tiene un libro que es maravilloso, Uncommon Place, que es del año 1984. Ahora la editorial Aperture ha hecho una edición nueva, y al principio se publicó en el 82, se volvió a publicar en el 84, y ahora se ha republicado una reedición con 20 fotos más, que si os gusta la fotografía documental de paisajes, impresionante. Es la tradición documental vital de Estados Unidos, impresionante. Y en cuanto al tema del factor humano, que no quiero olvidarme, aunque estamos mencionando la parte de las nuevas topografías, hay un fotógrafo que es Richard Avedon, que todo el mundo lo conoce, y que es un fotógrafo magnífico de moda, fashion, como queráis llamarle. Y este es que enseño estas fotos porque Avedon utilizaba las mismas cámaras, el mismo tipo de cámara que utilizaba Tavo Guinness, o Rodrigo, o Lauren, o Clifford, o todos los que venían aquí en el 19, guardando las distancias. Y Avedon tiene un trabajo magnífico hecho en el año 79, 80 y 81, que se llama In the American West, en el oeste americano, que es un trabajo hecho por encargo del Museo Avon Carter de Texas. El Museo Avon Carter tenía poco público, y de pronto se le ocurre en una comida al director con la mujer se llamaba Valeria Wilson, llamar a Avedon, que era el fotógrafo más importante de moda, para hacer un proyecto sobre la parte donde viven, que es la costa oeste. Entonces la mujer le dice que está loco, que cómo va a venir Avedon a hacer fotos cuando está en Nueva York triunfando. Llaman a Avedon, y Avedon dice, vale, voy el año que viene, pero solo pongo dos condiciones. Una, que no me pongáis límites de material, y la otra, que me deis 2 ayudantes. Le dijeron que sí, y durante 3 veranos recorrió 23 estados americanos fotografiando los trabajadores de la América profunda, es decir, los mineros, inmigrantes, todo lo que tenía que ver con la América de verdad, que está oculta y que desde luego aquí no llega y nadie conoce. Y esta exposición tiene un catálogo magnífico, que la última vez que se expuso la exposición, estando Avedon vivo, fue aquí en Granada, en el Centro José Guerrero, y yo a todo el mundo se lo recomiendo. Y lo que hizo Avedon, que es ese señor que está ahí, los 2 ayudantes, y eso es una de las fotos, es recorrer todos los pueblos buscando trabajadores de lo más básico, sobre todo de las minas, y colocaba una tela o un cartón detrás
buscaba siempre la sombra para que la foto tuviera muchos matices y pareciera que estuviera hecho en estudio. Las fotos son estas, bueno, son algunas de las fotos, y el trabajo fue impresionante. Es decir, habló del factor humano, habló de los trabajadores, habló de la parte industrial que no se ve, habló de la minería y habló de la gente de verdad, pero cualquiera que viera las fotos, que son verdaderamente impresionantes porque las placas son de 8×10, se queda completamente alucinado con la veracidad de las imágenes. Pues si llegaba a un sitio y había un chico que vivía de destripar serpientes, le decía, oye, vente aquí que estoy trabajando, y te monto donde tenía montado el fondo, y le hacía la foto. Ni el chico tenía idea de quién era Avedon ni las circunstancias que lo rodeaban. Y luego, por supuesto, las fotos de los mineros que tiene y la gente que trabajaba en las minas de hierro y las minas de carbón en Estados Unidos son verdaderamente impresionantes. Este trabajo con el tiempo se ha ido consolidando, pero al principio no fue muy bien recibido en Estados Unidos. Todas las placas que hizo, que son increíbles, solo ha enseñado 192 retratos de 123 personas. ¿Pensáis cuántas placas tiró durante 3 veranos? Decí un número. Tiró 24.000 placas. 24.000 placas y solo ha enseñado 192. No va a enseñar más porque las editó él. Además, Avedon hacía algo que lo hacen muy pocos fotógrafos, que es enseñar el chivato de la foto. El chivato son las marcas de la placa donde se agarra el chasis para revelarlo, y eso significa que si te enseña eso, la foto no está reencuadrada, con lo cual todo lo que quería mostrar de auténtico es que las placas eran tal como las veías. Este trabajo tiene mucha influencia de Sander y de Walker Evans, pero es un antes y un después en la fotografía documental de trabajo, minera, industrial, igual que de los Becher. En todas las fotografías de retrato posterior, estamos hablando de finales del siglo XX, hay algo de Avedon en esos retratos. Nadie que yo conozca, nadie en Andalucía o en España ha hecho un trabajo tan bueno como este, con las posibilidades que podría tener, porque es simplemente llegar a pueblos como Serón, como Las Menas, cualquiera de Almería o de Granada Profunda o de Cádiz, y pedirle a la gente que te pose en un fondo en sombra y ya está. Retrató una época sin saberlo, maravillosa, y documentó realmente cómo era la gente, porque ni por asomo aquí en esta proyección se puede ver lo que significa esta placa, porque 8×10 son placas enormes, y el tamaño de la foto es gigantesco, los detalles son increíbles, te sientes completamente hipnotizado y empatizas con los trabajadores a la primera. Hay un libro muy poco conocido, pero yo lo recomiendo, no sé si es fácil de encontrar por internet, que es Avedon at Work, cómo Avedon trabajaba, y explicando cómo contactaba con los trabajadores y cómo se podía llevar horas, días y semanas en un pueblo, buscando en un bar, tomando cerveza con la gente y intentando pues respetar a los trabajadores de los lugares para que le posaran. Es verdaderamente increíble. Estos son los dos referentes, tanto los Becher y las nuevas topografías como Avedon, de lo que significa el cambio documental a finales del siglo XX. Entonces, todos los fotógrafos que vamos a ver a partir de ahora, como por ejemplo Richard Mirrat, que es un fotógrafo de la costa oeste, de Los Ángeles, aparece esta idea de belleza de la naturaleza documentada con la mano del hombre. Tiene un trabajo increíble que se llama Canto del Desierto, que son fotografías del desierto y la interacción del hombre con ese desierto, porque en muchísimos estados americanos hay mucho desierto y es como muy misterioso y desconocido, pero ya está todo invadido. Entonces, esa relación del hombre con esta parte de la naturaleza le interesa para documentar todo este mundo fascinante que ya ha abierto las posibilidades a través de las nuevas topografías. Es increíble cómo ahora estas fotos, que ya son de los 90, finales de los 80, un siglo después de las que hemos visto esta mañana,
tienen connotaciones parecidas en esa parte fascinante y misteriosa que decía Enrique en algunos momentos. En todas, o en casi todas, aparece esa idea del hombre manipulando o cambiando la naturaleza a sus conveniencias. Hay partes que ya están desapareciendo, como estas casas del sur, o otras que simplemente son fascinantes. El último parte de su trabajo de Mirrat es fotografiar la frontera entre México y Estados Unidos. Es un trabajo que se llama Borders y que habla de esa relación del hombre con la naturaleza en el momento en que le ponemos límites, que es increíble. Desde los años 90, 95 hasta hoy, el hombre, además de preocuparse por la huella, cada vez ha intentado buscar más la identidad de la ciudad con respecto a lo urbano. Ha hablado del concepto de lucha social, de migración, las tensiones que van en torno al territorio. Todo esto lo ha intentado documentar en proyectos fotográficos de muchísimos autores. Y realmente, a finales del siglo XX, el hombre lo que está haciendo es buscar su lugar en el mundo, a través de la fotografía documental, intentando responder a cuestiones que tienen que ver la mayoría de las veces con choques culturales, lo urbano, lo rural, lo interno, lo externo, la frontera, la periferia, el límite. Todo eso apareció a finales del siglo XX englobado en un tema que se denominó el no lugar. El concepto de no lugar realmente es una teoría antropológica de Marc Aullet, que es un antropólogo que publicó este libro en el año 92, en el año 92, y que lo que viene a decir es que durante toda la historia del hombre, el hombre ha tejido relaciones en el espacio público. Pues el ágora griega es el ejemplo más significativo. En España, pues la plaza, donde tú te encuentras con tu vecino, te encuentras con el otro, lo saludas, le preguntas. Hay una interrelación de algo. Desde hace unos años para acá, hay lugares, aeropuertos, centros comerciales, metros, todos son lugares donde tú te cruzas con personas que no saludas y ni siquiera conoces ni vas a ver mar y eres un número. Tú vas a un aeropuerto, eres una tarjeta de embarque, sabes dónde tienes que ir, porque vas mirando los monitores, pero es imposible entender la relación humana desde hace 50 años para atrás sin el encuentro, sin hablar con el otro. Entonces se está produciendo, o sea, produjo hace 25, 30, 40 años para acá, la paradoja de que en el momento que estamos más comunicados, hay más tecnología de la historia, estamos más incomunicados en las relaciones personales. Y esto en la fotografía se ha intentado llevar a cabo documentando el concepto de globalización y todas las posibilidades y las connotaciones negativas que han hecho que la fotografía y muchos proyectos vayan también hacia, vamos a decir, la denuncia o la parte ecológica. Este libro abrió un sitio, o abrió un espacio común para la fotografía. Lo que pasa es que desde el año 95-98 hasta el año 2005, casi todos los proyectos de fotografía acudían a esta teoría y se acabó agotando. Entonces hoy día casi no merece la pena hablar de ella porque se ha desgastado. Pero sí que es cierto que fue muy pujante a finales del siglo XX. Y hay autores como Eduard Bartinsky, canadiense, muy conocido. Pongo las fotos para que veáis que las cámaras que utilizan estos fotógrafos, que son actuales de proyectos de fotografía actual, son muy parecidas a las del 19, que siguen trabajando con placas y que siguen trabajando con películas, que no trabajan la mayoría con digital, trabajan con películas. Entonces este hombre... ¿Y por qué estos fotógrafos pueden no tener cámaras más modernas que faciliten la calidad de las fotos que utilizan? Te voy a dar la respuesta que le doy a mis alumnos y luego te lo voy a explicar. La fotografía de verdad es la fotografía analógica en película. Lo otro digital todavía no sabemos lo que es porque lleva 15, 20 años. En el siglo XIX, calotipo, colodión, cada 15 o 20 años se iban cambiando y cada uno parecía que inventaba la fotografía. Una fotografía digital realmente no existe. Tú haces una fotografía digital, la fotografía digital es un código binario de unos y ceros, pero como tal no existe. Un negativo, tú ves un negativo de Avedon y tienes la luz, al contrario, que él captó en ese momento y en ese día.
que no es una idea romántica en sí, es que existe esa foto. Una fotografía digital no existe. Y yo le digo a todos mis alumnos, y es cierto, la mayoría de fotos que hacéis con el móvil, todas se van a perder, sí, absolutamente claro. Todas, porque ni nadie sabe conservarlas, nadie, mis hermanos, que ninguno se dedica a esto, ¿qué hacen? Van a una tienda, se la guardan en un CD, y el CD se va a deteriorar y se pierde. Todas se van a perder. Y dentro de 20 años habrá investigadores como Juan Grima, pero buscarán pendrive y aparecerán 20 fotos, otro un disco duro y aparecerán 100, porque esas fotos no existen. Hasta que no se convierten en papel o en negativo, no existen.